Buenas tardes. Buenas tardes, profe. No sé si ven ahí la pantalla, está el documento donde se especifica todo lo del examen. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces, bueno, ¿qué entra en el examen? Entra la lectura de conminución de minerales, que fue la tarea que hicieron ustedes, del capítulo 11 del libro de Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales del Smith, tercera edición. Entonces dice, ver el documento del cuestionario, yo lo vamos a ver. Todo esto yo ya se lo subí aquí a Teams para que ustedes lo puedan tener a mano. Entonces dice, la página 495 a la 521, el apartado de cerámicas de ingeniería, no, que está en esa página 521, lo que está antes de eso. Luego el apartado 11.7, que son propiedades mecánicas de los cerámicos, no, perdón, digo, sí. De la página 532 a la 537 sería esa parte. Materiales abrasivos, no. El apartado 11.9, que es de vidrios, sí, que es de la página 540 al final, que es la 549. Después, referente a las arcillas, yo ya les había compartido un material, pero se los voy a especificar más, también como un archivo o como un folder donde estén todos los archivos de las arcillas. Ya ustedes tienen ahí el cuestionario. De la parte, así a nivel general, de la lectura de conminución de minerales, preguntas típicas serían describir el proceso genérico de extracción de las materias primas nativas o naturales, o sea, que están en la corteza terrestre. Para ello, tome en cuenta desde la valoración de un posible yacimiento hasta tenerlo listo en planta para el procesado propiamente dicho. Por decir algo, en la fábrica de cemento hacen voladuras para sacar el yacimiento, que son piedras grandes, se transportan, se fragmentan y una vez que están reducidos a un tamaño manejable, granulado, a partir de ahí empieza ya el proceso propiamente para hacer el cemento, que una de las etapas es pulverización. Describir genéricamente qué es la conminución de minerales. Describir cada uno de los diferentes procesos usados en la conminución de minerales. ¿Cuál es el objetivo y principio de cada equipo para hacer toda la reducción de minerales? Describir de manera amplia, clara y concisa la operación de trituración, de molienda, de pulverizado. Describir en el caso de pulverizado los diversos equipos, cuál es el principio, porque a nivel industrial se lleva un proceso de pulverizado. Eso como de esa lectura. El proceso general que yo les expliqué a ustedes está aquí para que ustedes lo puedan repasar. Luego, aquí están indicados con el check de visto bueno, como están esas preguntas sí, las que tienen una X no. Entonces yo aquí les puse esta parte de aquí, de la 11.25 hasta esta, la 11.220, esas no. Estas no. Estas sí, estas que están con un rayito de check sí. Después de aquí, de la 11.6.2 hasta la 11.6.12, esas no. Luego de estas partes sí. Estas dos. Esta. Luego de la parte que esto corresponde a aquí, que es la parte mecánica de la fractura, hay unas partes que son muy específicas, estas no. Hasta acá. Luego de la parte del vidrio, sí. Hasta acá. Esto lo van a omitir porque ya se los marqué ahí. Entonces, visto bueno, son las preguntas que sí y las de X no.
Ese documento yo ya se lo subí al Teams para que traten de buscarlo en un momento, para que me digan si lo encuentran o no. Y de todos modos se los voy a subir al TEC Digital. Esto más el cuestionario que ya les había dado de arcillas. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, entonces el examen es el siguiente jueves. ¿Perdón? El examen quedaría para el siguiente jueves. Sería el viernes. El viernes. Ah, bueno. Profe, una pregunta, ¿el examen va a ser en el horario de clase o cómo? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, en clases. El examen va a ser dos partes. Una que se hace en el momento y otra que hacen en grupos para entregar luego, que es como un caso práctico. Tienen ahí las preguntas que les di de las arcillas. Entonces al final, en ese cuestionario yo les puse, por ejemplo, uno que viene ahí, es una especie de cobertura para hacer pizzas. Y eso es hecho en arcilla. Entonces, ¿cómo se fabricaría eso? Eso es algo típico de una aplicación para que ustedes pues busquen información y propongan un método de hacer esa pieza. ¿Encontraron el documento en Teams? Sí, profe, ya lo mandamos al grupo. Profe, una consulta. La parte que sería individual, ¿se haría en el TEC Digital? ¿Sería como, No, hay un programa que se llama Sócrates. ok, Y entonces, cuando venimos aquí, yo les doy una dirección, ustedes ingresan y tienen que poner ahí la clave que se les va a pasar y después les pregunta el nombre y de ustedes y ya pueden hacer el examen. y de ahí salen, o sea, de estos dos cuestionarios salen las preguntas que son individuales. La idea es, no es que, pueden ser algunas preguntas textuales, así como están aquí, pero en otras es la misma pregunta, pero en forma de selección. Ok, profe, Profe. y la parte, perdón, sí, dale. No, seguí. Profe, y la parte que es en grupos sería como de investigación, ¿o cómo sería esa parte? Sí, sí, sí. ¿Usted no ha estado conmigo en otros grupos? El laboratorio, profe. Ah, ¿quién habla? Denise. Denise. ¿Se acuerda que ustedes hicieron un trabajo usted fue cuando hicieron aquello de la investigación de la parte de metalografía? Sí, profe. Bueno, algo así. Es un caso y ustedes en grupo lo hacen y lo resuelven y lo entregan. Ok, profe. No es nada a matar, simplemente es que busquen información, que sepan redactarlo y contestar adecuadamente el- el ejercicio. Yo voy a ver si encuentro, y se me olvidó buscarlo para hoy, esto sí, ayer me había acordado en la noche. Yo les iba a pasar del año pasado que di este curso, los dos casos que yo había puesto para que ustedes lo tuvieran. Si yo lo encuentro ahí, se lo subo también a Teams y a Teams Digital para que ustedes se organicen y lo analicen. Pero ese que está Profe, ahí, pero un momentico, ese que yo les di en el cuestionario es algo así, ¿sí? y este caso práctico de investigación, ¿cuánto tiempo hay para entregarlo? Ah, como unos 2 o 3 días. O sea, si se los doy el viernes, lo entregarían el lunes al mediodía o a eso de las 2, 3 de la tarde. Ok, gracias. Profe, disculpe.
Buenas tardes, profe. ¿El valor de cada parte, más o menos Ahí en cuánto anda el yo porcentaje? se los pongo. La vez pasada fue 60-40. La vez pasada, pero esta vez tengo que ver para valorarlo. Otras veces ha sido 70-30. Depende. ¿Cuál vale más casi siempre? La parte de teoría. ¿El A que se menos, hace el mismo día? sí, a menos que sea un trabajo, digamos, hubo uno que era un caso, no sé si lo tengo aquí, no, pero la vez pasada yo les puse un caso así y era total. A partir de materiales petros que se encuentran en el país, hacer una idea de negocio. Y yo les di las cosas que tenían que hacer de idea de negocios. Y dentro de esos materiales petros era una forma, como para hacer lo que llaman comúnmente en la parte de la construcción un enchape. Entonces, estuvo muy bueno porque todos estudiaron, buscaron los materiales que habían acá, después hicieron el dibujo y propusieron un método de cómo producir eso, y después era buscar más o menos la rentabilidad pensando en una posible demanda que hubiera el producto. Algo así puede ser también, no digo que no, pero es que como materiales pétreos se vio hasta hace unos días, entonces no era como meterlo aquí, sino más bien de la parte de arcillas, que es conformado. De hecho, uno de los que tenía planeado, se los digo, espérese para buscarlo aquí en la computadora, si lo encuentro, se los comparto para que lo vean ustedes. Ah, Profe, y de las presentaciones que hicimos nosotros, es que eso es el segundo examen. ok, pero sería solo arcilla, nada más. Ah, solo ese porque es que yo toqué parte de arcillas y entonces la presentación esa era, la primera presentación fue un complemento a lo que está en el libro que ustedes van a leer ahora. Ok, gracias. Profe, de los documentos que tenemos, que digamos que vamos a tener a mano, es este cuestionario, bueno, este documento para el examen, el cuestionario de arcillas, ¿y qué más? Después yo les voy a subir, yo les voy a subir el material específico de arcillas para que no se anden buscando por todo lado. Ok, listo, gracias. Este fue el del año pasado. Entonces, esta parte de acá es una resistencia, todo como de calentamiento, y esta parte se hace en arcillas. Entonces, la pregunta que se hizo, un método para fabricar esta tapa, digámosle así, esto es para calentar mini pizzas. ¿Lo ven? El dibujo. ¿Mm? ¿Están viendo el dibujo? Sí, profe, Sí, sí profe, se sí ve. se ve. Sí, profe. Bueno, este fue el que les puse la vez pasada. Y en otro Profe, momento, ¿sí? disculpe, más o menos, digamos, como ese caso que usted nos está enseñando ahí, ¿qué fue lo que los mandó a investigar? Entonces, investigar el método de fabricación de esto, de esta pieza, ¿verdad? Entonces, porque es conformado. Entonces, la idea era que ustedes vieran cómo se puede hacer esto. Me imagino que alguna idea tienen de esto, de cómo lo podrían hacer. ¿Tienen alguna idea? Profe, no. ¿Sí o Bueno, no? al menos yo no. Bueno, esto es una pieza de revolución, entonces puede ser por una parte de torno, después yo le corto estas partes. O la otra es, si voy a hacer un montón, es una prensa donde pongo la pelota acá de barro, bajo uno y abajo trae toda esta forma. Entonces viene la parte superior, el pistón, baja y conforma toda la pieza. ¿Verdad? Esta es una forma. Entonces la idea es que ustedes buscaran otros objetos parecidos para que plantearan cómo podría hacerse.
Eso es la parte de conformado y después ya decir, ¿verdad? Porque no es solamente hacerle la forma esta, sino después la parte de secado y después calcinado para que ya quede con la resistencia adecuada. Y aquí hacer un hueco donde se va a meter un tornillo por acá abajo y se atornilla esta parte que es el mango para no quemarse uno. Ese es un caso. Por ahí había otro. Por ahí había otro que era el de un blog. ¿Cómo se haría? Sí, ese no lo tengo a mano. El otro era un blog. ¿Cómo se podría hacer un blog? Pero era un blog tipo, ¿cómo se llama? Un blog tipo Lego. Entonces la idea era cómo se puede hacer ese blog de tal manera que se pueda ir ensamblando uno sobre el otro. Pero ese no lo tengo aquí a mano el dibujo. Y había otro que era como una losa, bueno, un objeto para hacer pisos en cerámica. Entonces era como una especie de trapecio no, como una especie de triángulo desde viéndolo desde arriba, con tres patas. Entonces se prepara la tierra, se pone el cemento y se llega y se inserta esa pieza en el cemento. Cuando el cemento se endurece, queda atrapada la pieza. Pero viéndolo desde arriba, entonces traía una forma modular, de tal manera que yo iba poniéndolos y iba armando como un rompecabezas y quedaba la acera hecha. Ese era otro que puse un tiempo más atrás. Bueno, espero que se organicen para estudiar, ¿verdad? El examen, el examen que hago yo siempre es verificar que estudiaron. No les voy a salir con un domingo 7 de alguna pregunta fuera de contexto. Tal vez una que otra de que ustedes razonen, como es el caso esa. Por ejemplo, esa del blog. Entonces es ponerse a pensar cómo puedo hacer el sistema de conformado de esa pieza. Entonces tienen que buscar un poco de información de los métodos de conformado, pero no es nada que ustedes no puedan resolver. En realidad muchos de esos casos son casos casi que reales, igual que ese que les dije a ustedes que les dije de los materiales pétreos. Profe, ¿usted podría repetir de dónde podemos obtener la información para el cuestionario? ¿De cuál libro era? Eh, eh, ¿De cuál cuestionario estás hablando? ¿De este que acaba de enseñar? Sí, el que tiene un montón de preguntas para El, el examen. Este que les compartí ahora es del libro del Smith, de la ciencia e ingeniería de materiales, ahí viene en el texto. Y el otro son los artículos de arcillas que yo les había compartido en el material, pero yo se los voy a poner en otra carpeta específicamente los que ustedes van a ocupar. Ah, ok. Profe, ¿este libro, el del Smith, está en el Drive? Claro, el capítulo del 11 Sí, está ahí. Es más, gracias. búsquelo de una vez y si no está, me mandan un mensaje para mañana buscarlo yo y compartírselos. Ok. Sí, ese capítulo yo se los había compartido al inicio del semestre. ¿Ninguna pregunta más? Profe, una consulta. Eh, Em, la parte de vidrios entra. Es que, bueno, que al principio cuando se estaba hablando del documento, dijo que había una parte de vidrios que sí entraba, pero ahorita mencionó que de las exposiciones solamente la de arcillas. Entonces, de las sí, pero en el libro lo que les voy a preguntar no es de la exposición, es lo del libro que yo les expliqué, que es un vidrio
qué es un vidrio frotado, qué es un vidrio reforzado químicamente o por temple o tempering. Eso sí lo expuse yo aquí en clase. Eso está en el libro. Es la última parte Ok, profe, sí. es la última parte del capítulo. Gracias. Muy bien. ¿Qué es un modificador? ¿Qué es un formador? Bueno, segundo anuncio y para que se organicen ustedes. Esto no lo tengo aquí en un documento, así que traten de tomar apuntes. Vea, para la segunda exposición se va a trabajar todo lo que es respecto a materiales compuestos. ¿Sí? Entonces, habría que hacer 3 grupos. Un grupo de 5 a 6 personas, otro grupo de 5 a 6, otro grupo de 5 a 6, o de 5 o de 6, pero me lo tienen que decir. Uno que trabaje materiales compuestos de matriz metálica para que haga una exposición. El otro que trabaje materiales compuestos de matriz cerámica. Otro que hable materiales compuestos de matriz polimérica. Esos son 3 grupos. El resto que queda de los compañeros, bueno, yo hice cuentas. Si somos 47 personas y digamos que hagan 3 grupos de 6, entonces a 47 le quito 18, me quedan 29 personas. Esas personas, y entonces ahí tenemos que organizarnos. Yo tengo 2 libros que yo traje de España el semestre pasado. Uno que es del 87 y otro que es del 2017. Lo que pasa es que el del 2017 es muy focalizado a cosas muy específicas de conformado de lo que ya ustedes vieron en cierta medida en el curso de tecnología de polímeros, porque viene específicamente, pultrusión lo abre de arriba para abajo, por todo lado, si es asistido con vacío o no, todo eso. Y el otro libro es un libro que está de una editorial Revertet, que se llama Materiales Compuestos. Ese libro me parece que es mucho mejor porque habla de las 2 cosas que tiene un material compuesto, de la matriz y de los reforzantes. Entonces, el resto de los compañeros, que son 29, los vamos a repartir ahí en eso para que se reagrupen entre ustedes y hagan lo que corresponde a la segunda exposición. Normalmente, si hacemos esa división, les va a tocar a cada uno encargarse de 8,5 páginas para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, les doy unos minutos para ver si alguno quiere reflexionar aquí, que ya le toque el tema de materiales compuestos, de matriz metálica o de matriz cerámica o de matriz polimérica, entonces ya los tomo en cuenta y en caso contrario, entonces yo hago los 3 así voluntariamente al azar, los 3 grupos y el resto yo los reparto. Profe, yo envié un mensaje con el nombre de los integrantes para el grupo de materiales compuestos de matriz polimérica. ¿Quién es el nombre? Los puse ahí en el grupo, sí, María José, Cristina, Carlos, José Manuel y Daniela. Bueno. Profe, yo le voy a poner para matriz cerámica. Ahí. ¿Quién sería? Alejandro. Sí, yo le pongo ahí para matriz cerámica, el grupo, los nombres. Profe, le voy a poner... De material metálica, yo les voy a pasar de previo 2 documentos que fueron editados por una universidad española hace un tiempo atrás, pero que sigue siendo muy activo. Entonces ya tendrían un material de trabajo para lo que son de matriz metálica. ¿Algún grupo voluntario ahí? El mío, profe, ya se lo voy a mandar por el chat de la reunión. María Laura. Sí. Mándeme el correo, María Laura, para de una vez
devolverle los 2 artículos para que ya lo vayan trabajando. Y, Está bien, profe. y María Laura, ¿usted está conmigo en fundición? No. No. No, profe. Bueno, apunten ahí, aparte de eso, ustedes tienen que hacerse una pequeña investigación del squeeze casting. De todos los métodos de fundición, el método que más se utiliza para hacer materiales metálicos de matriz metálica es el squeeze casting, y algo que se puede buscar ustedes es colado semisólido. Son como los nuevos, digamos, no, bueno, sí son nuevos métodos, pero son métodos más orientados a producir materiales compuestos. Y ese tema de materiales compuestos de matriz metálica, entonces se ha puesto muy de moda porque el método squeeze casting permite hacer esos productos de gran integridad. Bueno, el resto que quedan, entonces yo les voy a poner el libro, se los voy a compartir para que ustedes ya se reúnan y vayan repartiendo eso. Y entonces, para el próximo jueves, yo les voy a dar la próxima programación para que se vayan organizando. Antes de eso, yo tengo que exponer los fundamentos de los materiales compuestos. ¿Estamos todos de acuerdo e informados? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Bueno, con estos anuncios, vamos a seguir con la parte de los materiales cerámicos. Voy a tomar un momento para explicarles algunos temas que ayer tal vez no fueron así tocados a profundidad, digamos, puntualmente, sí a profundidad, pero que no se tomaron como decirles qué es. Entonces, vamos a ver algo rápido. Profe, una consulta. Sí. Para esas exposiciones, usted de igual forma nos va a dar la guía, bueno, como nos va a decir más o menos qué es lo que tenemos que tocar, como en las primeras exposiciones. Sí, pero para las 3 exposiciones esa, porque el otro es la cuestión del libro, que ustedes se pongan de acuerdo por temas. O sea, a usted le puede tocar de la 1 a la 8, pero la sección puede ser de la 1 a la 15, a la 20. Entonces, los que le tocan eso se organizan para... Todos tienen, o eso sí, todos tienen que participar. Ninguno se excluye porque esta sería la segunda exposición que hablamos al inicio de la nota. Sí, que a uno se le quita un poquito y al otro un poquito más por acomodo del tema, está bien, perfectamente, porque eso es normal, pero todos tienen que exponer. Entonces ahí el contenido ustedes lo van a desarrollar con el contenido del libro. Eso sí, Daniela, no se van a ir al pie de la letra porque no terminamos el semestre, ¿verdad? Sino que vamos a ver más o menos las clases que quedan para que ustedes se organicen, de que nos alcance. No es correr mucho, pero tampoco ir muy lento. Eso es lo que les quiero decir. Está bien, profe, gracias. Y, profe, digamos, para los que tienen que exponer sobre los materiales compuestos, bueno, para las El tema de cada uno, yo sí ahí les voy a facilitar el contenido. Ok, sí, gracias, profe. Bueno, esto es del material, bueno, del capítulo de materiales cerámicos del Smith. Nada más, lo que quiero repasar es esto para que les quede claro. Vean, los materiales cerámicos finas, las cerámicas avanzadas y cerámicas de ingeniería son indiferentes como nombre. Eso depende del campo de aplicación, pero al final lo que nos está diciendo cuando son materiales de ingeniería es porque tienen alta resistencia para alguna aplicación. Por ejemplo, un cerámico que tiene que resistir 1800 grados o más, como hablaron los compañeros, eso es una cerámica de ingeniería. ¿Por qué? Porque ese material
cuando se hace la fabricación, y esto es una cualidad que diferencia a las cerámicas de ingeniería de las cerámicas tradicionales. La primera diferencia es que la preparación de las materias primas son muy estrictas, de tal manera que se eliminan en la medida de lo posible. A veces se dice, no, en una cerámica que es 99,99% de pureza. Ejemplo, el alúmina que está aquí. Entonces, la primera diferencia entre una cerámica tradicional y una cerámica de ingeniería puede ser que la composición ande muy cercanas, pero desde el punto de vista de constitución química, las cerámicas de ingeniería son materiales extremadamente puros. Esa es la primera diferencia que tal vez ayer no la escuchamos tan estrictamente. Entonces, eso es muy importante. Eso implica que los métodos de manufactura o de fabricación o de preparación de las materias primas tienen que ser muy bien controladas. Algunas veces para el proceso de conformado, y después la pregunta que les puse por ahí, se tiene que hacer con materiales a nivel de polvos. ¿Por qué eso? Porque hay algo muy importante que apunten ahí como una característica. A menor tamaño de una partícula, mayor el área de reacción. Y entonces, como a veces hay que hacer, bueno, a veces no, por lo general siempre hay que hacer un tratamiento térmico a alta temperatura, entonces se requiere que haya una buena área de contacto para que se dé una cualidad fundamental de la sinterización, que es la difusión. ¿Qué es difusión? El flujo de átomos en estado sólido. Entonces, cuando yo tengo dos granos muy juntos, como hablaron ayer los compañeros, por los procesos de compactación, que sea monoaxial o triaxial, que es el que hablaron ahí, que se pone una proforma de hule y después se aplica un fluido a presión para que compacte en igual forma todas las partes digamos, del material en verde, que se llama así cuando se está conformando. Entonces, al estar muy unidos, cuando se someten a los tratamientos térmicos, el proceso de difusión se propicia que se lleve rápidamente. Entonces, la primera cualidad es que la composición química de partida para generar un producto considerado de ingeniería o de avanzada o de fina es esa. Entonces, si yo tengo por ejemplo, un ladrillo en el cual es un sílico de aluminato y por ahí trae, qué sé yo, óxido por decir una tontera, de un sulfuro, entonces hay algo que se llama, un fenómeno que se llama coagulación. ¿Qué es coagulación? Cuando uno de los materiales funde a una temperatura mucho menor que los deseados y entonces el material no se logra llegar a fabricar bien porque ese compuesto fundió, ¿verdad? Se hizo líquido a una temperatura mucho menor y no se dio lo que nosotros queremos, que es difusión en estado sólido. Entonces, ese es el primer requisito que diferencia una cerámica avanzada de una cerámica tradicional. Primera cualidad. Segunda, que se llevan en estado pulverulento para que se propicie la difusión a altas temperaturas. ¿Qué es alta temperatura? Entonces, ahí dijeron en una exposición los compañeros que eso es muy relativo al compuesto. Por ejemplo, la alúmina normalmente 1500, 1600 o más grados. Y entonces se requiere que esos materiales a esas temperaturas soporten que no se vayan a contaminar con algún elemento que haga una fusión previa y entonces se echa a perder el material. Eso es un método y ahora, si no es hoy, es la próxima semana, les voy a hablar de los procesos CVD y PVD, que son los métodos actuales en el cual se fabrican algunos de los compuestos que sí les voy a hablar más adelante. Por ejemplo, aquí, el nitruro de silicio,
el carburo de silicio, algunos de estos, el carburo de titanio, el carbonitruro de titanio. Entonces, esos compuestos no se hacen con los métodos tradicionales a partir de materias primas, sino que se utilizan materiales precursores. ¿Qué es un material precursor? Por ejemplo, en un reactor de CVD, el amoníaco que se inyecta con el tetracloruro de titanio. Entonces, estos gases, al llegar a ese reactor, se descomponen y en la superficie del sustrato que nos interesa recubrir, se forma, por ejemplo, el nitruro de silicio que hablaron ayer muchos los compañeros, que hoy en día se utiliza como un recubrimiento porque puede soportar, véanlo aquí, 1900 grados, y entonces ciertas herramientas de corte se hacen un recubrimiento por esos procesos, pero no se parten de las materias primas de la corteza terrestre, se parten de materiales precursores que en ciertas condiciones controladas de un reactor se descomponen y se forma lo que hablaban ayer, una reacción heterogénea, ¿verdad? La reacción homogénea es la que se forma en la atmósfera del reactor, pero no nos interesa eso. Nos interesa los que se forman en la superficie del sustrato o el material que queremos recubrir. A eso se llaman reacciones heterogéneas y entonces se busca que ahí se puedan generar esas reacciones para que se forme la capa que se desea deponer. Entonces, esa es la otra diferencia. Hay estos métodos de lo que se llama deposición en fase de vapor por vía química o CVD normalmente, o el PVD, que es una deposición en fase de vapor por una deposición física, que es simplemente deponerse. Entonces son los métodos en el cual de una forma controlada se agregan los precursores, que son los elementos que van a liberar los átomos que van a reaccionar para formar el compuesto. No, eso no es tan fácil, porque es muy bonito poner aquí SI 3 o 4. Resulta que como eso depende mucho de la llegada de los átomos al sustrato, muchas veces estos valores estequiométricos de 3 y 4 no se alcanzan, sino algo muy cercano. Y entonces de ahí estriba que esos procesos, para que tengan éxito, tienen que llevar bajo ciertas condiciones muy bien controladas. Ayer hablaba la compañera del proceso de epitaxia. El proceso de epitaxia es eso mismo, ¿verdad? Solo que, como yo les decía, en el caso de los materiales semiconductores, de una forma muy controlada, se liberan en las boquillas que ella puso ahí, que se llama la tecnología de las 3 temperaturas, los precursores que después se ponen de tal manera que vayan a la superficie del sustrato, el material que se quiere recubrir, y que se dé ahí las condiciones de deposición. Ahora, sin meternos mucho en la tecnología de eso, resulta que, por ejemplo, la alúmina, bajo condiciones muy controladas, normalmente es alúmina amorfa, pero ahí, en esos procesos, se puede llevar de tal manera que sale alúmina cristalina, con una estructura totalmente ordenada y tiene propiedades muy diversas, muy diferentes a lo que es de la alúmina amorfa. Entonces, eso es lo que les quería decir un poco de esos materiales. Entonces, ¿cuáles son las familias principales que vamos a encontrar? Vea, esa fue una pregunta de quiz, una pregunta de examen el año pasado, y a veces se dan como obvio, ¿verdad? Que eso existe, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo apunten, principalmente las cerámicas de ingeniería, cerámicas técnicas o avanzadas, están constituidas principalmente por compuestos puros o casi puros, como les he comentado, depende de la materia prima que se parta, que son principalmente óxidos, carburos o nitruros. Entonces, en esta tablita que aparece aquí, vean, carburo, óxido, carburo, óxido, nitruro y óxido. Entonces, no son muchas las familias
como compuesto, ¿verdad? Pueden haber otros compuestos diferentes a estos, pero estos son los principales compuestos a partir de los cuales se ha estudiado mucho, se ha desarrollado la circonia que hablaban ayer los compañeros, que se le puede hacer el dopado, que es el dopado es con una microaleación a nivel de partes por millón, y con eso, como decía ayer el compañero, propicia que presente cierta tenacidad. Y por ahí están puestos todas las esperanzas de que en algún momento se pueda desarrollar una aleación que sería una mezcla, ¿verdad?, de estos óxidos para formar una aleación o un material cerámico nuevo que tenga propiedades de tenacidad, que eso es lo que le hace falta a estos materiales. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Entonces, en el libro lo que sigue es contándoles a nivel general cómo es que se hace el proceso de producción. Bueno, entonces esta que está aquí es una alúmina totalmente cristalina. Ustedes pueden ver ahí la estructura de granos bien hechos y fueron dopados con óxido de magnesio para darles cierta resistencia. Entonces, cuando digo dopado, es que la cantidad del dopante, que sería el soluto que se le agrega, es en un porcentaje muy pequeño, pero suficiente para cambiarle las propiedades al material. Cuando se hace muchas veces el dopante es para que cuando se haga la sinterización, vean que este es a 1700 grados. Entonces, estos compuestos que se generan ahí sirven como centros de nucleación para que se forme una estructura ordenada. Bueno, esto está en el libro. Entonces, eso es algo que me tenía un poco ayer pensando de que no se habló mucho, y que ustedes vean aquí el cialón, que sería silicio, aluminio, nitrógeno, es uno de los compuestos que hoy se utiliza mucho para lo que es recuperación, perdón, de recubrimiento de herramientas de corte. Bueno, esa era una de las digamos, de los temas que quería explicarles. El otro que les quería explicar, que es un poquito el por qué, no sé si se ve, que dice propiedades y aplicaciones mecánicas de los recubrimientos. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces vean, esto es de un libro de capas delgadas. Entonces, no me voy a meter mucho en esto porque eso se ve en el curso de capas delgadas, pero para los que ya llevaron vamos a refrescar conocimientos. Entonces, primero que todo, muy importante que cuando se hace un material avanzado es la elasticidad. Entonces, acuérdense ustedes, ¿cuál era el concepto del el coeficiente de Poisson? ¿Quién se acuerda qué era el coeficiente de Poisson? No se acuerdan. Esa era la relación del área transversal, como que lo que se cogía contra lo que se elongaba. Ok, es una relación exactamente, es lo que se encoge en la sección transversal a un esfuerzo aplicado respecto a lo que se estira. Entonces, esa tenacidad tiene que ver con la capacidad de absorber, de deformarse el material. Los materiales cerámicos, lastimosamente, eso es muy, muy bajo. Pero hay algo que se llama el fenómeno de histéresis, que cuando el material se va a ir deformando, muchas veces no regresa por la curva original, sino por otra curva. A eso se llama histéresis mecánico, que en algunos materiales es una forma de endurecer el material. Eso es un concepto que se tiene que tomar en cuenta en los materiales cerámicos. Bueno, ahí está especificado el coeficiente de Poisson. El otro, hay un factor que se llama el factor de compresión de volumen, o bulk, K, que es para un esfuerzo que yo aplique de compresión, cuánto se contrae el material, o sea, cuánto se achica. Esa es otra cualidad.
Eso es contrario al módulo de elasticidad, que es la curva de la pendiente en la curva de esfuerzo contra elongación. Entonces ahí, más bien, en el otro es la resistencia a estirarse. En el módulo de elasticidad, aquí es lo contrario, es cuánto se comprime el material. En ciertos materiales cerámicos, esta es una de las cualidades muy importantes, porque muchos materiales cerámicos son muy duros, y entonces esta cualidad hace que la cantidad de reducción del volumen sea muy bajo. Y el otro que se tiene que dar con torsión es cuando yo, por ejemplo, si yo tengo una barra redonda, le aplico un momento torsor en un sentido y el otro en el 180 grados, totalmente diferente. Entonces mide la cualidad como si yo tuviera esa barra y le estuviera pasando un cuchillo para cortarlo. Entonces, que es el equivalente al módulo de elasticidad en tensión, se llama el módulo cortante, que es G en el caso de los materiales mecánicos, y ellos se relacionan. Entonces, vean que si ustedes comparan para los materiales de uso cotidiano, ¿verdad?, de los metales, magnesio, aluminio, cobre, hierro y el tungsteno, vean que muchos de los materiales de estos compuestos son mucho más altos, ¿verdad? El módulo cortante, que es la resistencia a sufrir el corte por un esfuerzo cortante puro, es mucho más alto. Hay una excepción, ¿verdad?, que es el wolframio, que tiene esa excepción, pero es un material que, si lo comparamos, su punto de fusión es relativamente alto. Entonces, a veces a estos materiales, al tungsteno o vanadio, se les llaman materiales refractarios, porque su punto de fusión es, vean, 3410, comparado con de la alúmina, que es 2020, es mucho más grande. El diamante, 3800. Y entonces, esa es una cualidad que se puede medir en los materiales para ciertas aplicaciones, principalmente para materiales donde tienen que tener una resistencia al desgaste bastante elevada. Bueno, entonces, una forma de caracterizarlos es sacar la curva esta de deformación, de esfuerzo de deformación, y si no presenta ninguna deformación o el área sea muy pequeña, entonces da una idea de qué tan frágil es el material. No tiene capacidad de deformarse. Entonces no son materiales dúctiles. Eso es lo que motiva a estar investigando cómo se puede hacer un material compuesto a partir de las cerámicas para que presenten tenacidad. Entonces les decía, la zirconia topada con la misma zirconia es la única cerámica que hasta la fecha se le ha identificado con cierto grado de tenacidad, y por eso es que se investiga mucho para ver cómo esa cualidad puede extenderse, porque si eso se logra hacer, prácticamente muchas de las limitaciones que hay hoy en día de las cerámicas se ampliarían en campos que, digamos, hasta ahora no se han desarrollado. Uno de ellos, y aquí les pongo el ejemplo, en 1970 en Japón hicieron todo un motor cerámico pensando que podían ponerlo a trabajar, porque la teoría dice que la eficiencia termodinámica es 1 menos el TL entre el TH. O sea, si una máquina de vapor trabaja entre una temperatura baja y una alta, entre más grande sea ese intervalo, más eficiente es la máquina, ¿verdad? Pero resulta que no tuvo la tenacidad para soportar las vibraciones y se quebró. Y por eso es que muchas de las investigaciones andan orientadas por ese lado. Bueno, entonces, a esto es lo que quería llegar yo, y otra figura que hay ahí. Entonces, vean, un acero bien duro, totalmente templado, con la máxima dureza que pueda tener, llega, si acaso, como está aquí, más o menos 9 punto algo gigapascales.
no estamos midiendo la dureza con Rockwell C, ni Vickers, ni Knopf, ni Brinell, nada de eso. Entonces, en los años 70, cuando comenzaron a descubrirse estos compuestos, de los cuales el nitruro de titanio, fue digamos, el compuesto que fue totalmente inesperado, vea que resulta que estos materiales, su dureza anda muy superior a la del acero. Entonces, alguien reflexionó, bueno, ¿qué pasa si yo un acero le hago un recubrimiento con este material? Y a partir de ahí se revolucionó toda la industria de las máquinas y herramientas, porque uno de los puntos, digámosle así, débiles de los procesos de maquinado era cómo tener un material que pudiera soportar las condiciones extremas de abrasión y desgaste. Entonces, cuando cogieron un acero y le hicieron este recubrimiento, y después de muchos trabajos de investigación, se llegó a valorar que este recubrimiento sobre un acero aumentaba 3 veces la vida normal de un acero sin ese recubrimiento. Y a partir de ahí prácticamente se disparó todo el proceso, todo el campo de lo que se llaman capas delgadas. Porque si ustedes se dan cuenta, el nitruro de titanio es una de las familias que les hablé hace un momento. La alúmina, que llaman zafiro, es otra. La zirconia es otro. Que es carbono like, igual al diamante, ¿verdad? Que se recubren para ciertas herramientas que tienen que trabajar con materiales no ferrosos, vea que está cercano a los 40. Entonces, hasta ese entonces, por ahí de 2010, se consideraban materiales duros aquellos materiales que no pasaban los 40, además 38, pero después la pasaron a 40 como una convención. Todos los materiales que sean mayor al acero, pero menores a 40, se llaman o se denominan materiales duros, o en este caso recubrimientos duros, pero son un material, al fin y al cabo es un material depuesto sobre un sustrato, un sólido. Entonces, allí hubo mucha investigación, después se desarrollaron compuestos más complejos, por ejemplo ahora el carbonitruro de titanio, que es TICN, sube un poquito más. Y alguien encontró este compuesto, que es un compuesto intersticial. Si ustedes se acuerdan, el capítulo 5 del Lamner, donde habla de los compuestos intersticiales, que son muy estables, de hecho, la cementita, el Fe3C, es un compuesto intersticial y anda en 63 Rockwell C, que anda por aquí cercano, aquí arriba de 10. Encontraron el nitruro de boro, y resulta que el nitruro de boro llegó, véanlo aquí, está está más o menos de 45 a 55 en escala de dureza. Para que ustedes tengan, el diamante se tiene un valor de dureza, como lo ven aquí a la derecha, de 80 normalmente, a veces otros 90. Entonces esto llegó a revolucionar toda la industria de las máquinas, herramientas, y entonces se hizo una gran investigación para desarrollar procesos mejor controlados, por lo que yo les hablé hace un momento de que tienen que ser compuestos muy puros, pero muchas veces esos procesos sí se llevaban, se ponían, pero había que esperar mucho tiempo para que se tuviera unas ciertas cantidad de nanómetros o de algunas pinches micras, ¿verdad? Entonces, todos los equipos que se han desarrollado después de eso es aplicando la tecnología del plasma y del láser que activan las moléculas, y entonces ya los recubrimientos son, digamos, económicamente viables. ¿Por qué? Porque se llegan a velocidades muy rápidas. Entonces nos facilita ya poder hacer recubrimientos de materiales a una tasa, una deposición bastante elevada. Pero resulta que dentro de las mejoras que se hicieron es
toda la parte electrónica. Y ahí se juega con la masa de los átomos. Entonces resulta que los electrones que tienen una masa 1824 veces más pequeña que un átomo, se puede jugar con esos campos alternos, y entonces resulta que materiales no conductores, como los mismos vidrios, como las cerámicas de piso, las cerámicas de enchape de los baños, resulta que no ven, con esta tecnología, no ven que no son materiales no conductores de electricidad y pueden hacer recubrimientos. Y entonces se ha ampliado y ha abierto el espacio a una serie de materiales que antes no eran posibles. Entonces, aquí, sin meternos mucho, ¿verdad? Las formas de deterioro principales de los materiales es lo que se llama, en inglés en general, wear, que sería rozamiento, fricción o desgaste de los materiales, pero hay que tener en cuenta que son tres mecanismos diferentes. Uno, que es la reacción cuando una partícula impacta a una superficie y arranca partes de ese sustrato. Otro, que es por deformación, materiales suaves que se deforman fácilmente y se puede dar un fenómeno de adherencia en esas partes. Entonces, con esos recubrimientos, uno puede hacer para materiales duros o materiales blandos ciertos recubrimientos para que sean funcionales. Entonces, la funcionalidad aquí ya no es tanto por resistencia a la alta temperatura, sino para resistir el desgaste, la fricción, el wear en inglés, en general, todos los procesos de desgaste, ¿verdad? Y entonces, el desgaste se puede medir con esa famosísima relación empírica de Archer, que dice que el volumen desgastado es una constante, ¿verdad?, que depende del material, W, la carga aplicada, menos S, el desplazamiento del área, área de contacto entre la dureza del material. Y entonces, con eso, pues, se hacen estudios, del cual ahora les vamos a ver ahí un equipo que es bajo norma ASTM para medir ese desgaste. Entonces, muchas veces esa constante, bajo condiciones controladas, yo puedo encontrar la constante a temperatura y presión o definidas, y después con eso se puede estimar a otras condiciones diferentes. Entonces, dice que la relación de K con el coeficiente de fricción es una relación directa, es directamente proporcional, y entonces eso facilita mucho las estimaciones de lo que es el desgaste. Vean que podemos tener la adherencia por un contacto físico, la abrasión cuando hay partículas duras que se incrustan y arrancan parte de la superficie del sustrato, y el otro, que es el químico, que es cuando hay una difusión entre las interfaces, así es como se llama. Entonces, este es el esquema de un equipo para medir el desgaste. Este es bajo norma ASTM. Es una cámara donde yo puedo provocar por una entrada y una salida acá condiciones diferentes a las normales, o sea, que no sea una atmósfera, y aquí yo puedo inyectar más humedad o menos humedad, puedo inyectar un gas que es erosivo, por ejemplo, el azufre, y entonces acá hay un disco donde pongo una muestra, aquí hay una especie de indentador que es un balín, aquí una carga que yo puedo controlar para ponerle aquí la carga, digamos, controlar la carga que voy a aplicar en el sustrato, y después se deja durante cierto tiempo, y después con esa norma, después de ese tiempo se mide el surco que queda acá, se pesa antes y después y se sabe el retenido. Con eso se puede hacer una estimación de ese coeficiente K de desgaste de los materiales. Bueno, este es muy interesante, ¿verdad?, porque es todo un equipo que se compra bajo norma ASTM. Aquí inclusive está la temperatura, presión del ambiente que hay dentro del sistema. Bueno, el otro aspecto que quería nombrarles hoy es algo que entonces en esos recubrimientos duros, ¿verdad?, que tenemos capas que son del orden de los nanómetros,
un nanómetro 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo la punta del beaker, va a romperla extremadamente. Entonces, los métodos tradicionales del beaker, el knob, el Berkovich, que se utilizaban para hacer mediciones de dureza, como son comparados a la capa que se tiene muy grandes, dejan de ser útiles. Entonces se ha desarrollado un equipo que es un equipo micro a nivel de micras o nanómetro, que es una nanoindentación. Aquí, a diferencia de lo que ustedes vieron en el curso de laboratorio ¿cuál es el de aleaciones? Donde utilizamos el durómetro Rowell y todo eso, ese equipo ya no se utiliza. Aquí es un equipo totalmente electrónico que trae una punta nanométrica muy pequeña. Hay una bobina en el cual, si se hace pasar la corriente de una forma controlada, entonces se genera una fuerza que va a ser lo mismo, la indentación, solo que el equipo no mide la huella dejada ni la profundidad, sino que lo que hace bajo condiciones controladas de carga y velocidad, entonces hasta una cierta profundidad, aplica una carga a una velocidad muy definida. Luego, y aquí es donde viene la diferencia, debido al efecto de elasticidad de los materiales, el material va a sufrir una recuperación, que es este camino que hablaba, que es como semejante a lo que era la histéresis, pero no es histéresis. Entonces, la diferencia entre la carga aplicada y la recuperación del material, esta HR, es la que se utiliza para valorar esas capas delgadas. Eso es muy diferente a lo que ustedes han visto de aquí para atrás en todos los cursos. Esta es la forma que se hace para valorar esas capas muy delgadas, nanométricas, a veces del orden de las micras. Y con esto, entonces, tenemos una forma más corregida que los métodos tradicionales, porque en esos casos prácticamente la perforación con las cargas normales es mucho más grande. Entonces, eso es muy importante en los materiales de ingeniería modernos que se hacen por los procesos PVD y CVD. Y otro que también se estima, y a veces esto se hace por difracción de rayos X, es que si alguno ya llevó conmigo el curso de recubrimientos, acuérdense que un recubrimiento es funcional, o sea que funciona para una aplicación cuando la contracción y dilatación del sustrato y de la capa que se están deponiendo son del mismo orden. Si ustedes tienen un sustrato que se estira y se encoge más cuando se está haciendo un proceso de un recubrimiento, igual si la capa se contrae o se dilata más, entonces es muy probable que se dé el fenómeno de laminación, que es que la capita esta se desprende del sustrato y no es funcional. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque dependiendo de esas contracciones o esas tensiones internas, puede ser que se dé un levantamiento de la capa o más bien que se contrae tanto que queda una discontinuidad, entonces con el tiempo ahí se genera una grieta y se llega a romper por fatiga. Entonces con esa cuestión de rayos X, yo puedo sacar una fotografía y me da un espectro de, esto es famosa física 2, que es el patrón de difracción, y dependiendo si es así, está bien, más o menos mal. Entonces con eso es muy importante tenerlo presente porque si no hay una buena adherencia, entonces el recubrimiento, esos materiales que se deponen no van a funcionar, así de simple. Bueno, ese es el equipo que les dije. Bueno, y para otra cosa que es importante es aquí. Entonces, quería llegar a que es como un complemento a lo que los compañeros hablaron ayer. Entonces, hablábamos que los recubrimientos
que se pueden, perdón, no recubrimientos, los materiales de avanzada o materiales de ingeniería, básicamente son óxidos, son carburos y son nitruros. Entonces, esos recubrimientos, esos materiales que se pueden obtener por capas delgadas, no se están partiendo de las materias primas tradicionales en estado de polvo, ¿verdad? Sino que son otros materiales a partir de precursores gaseosos por lo general que se generan esos compuestos con una altísima pureza. Entonces dice, los materiales, algunos están conformados por dos tipos de enlaces, covalente y el iónico. Muchas veces los iónicos como empezamos hablando nosotros en el curso, son aquellos compuestos donde hay un compuesto que una parte es metal y la otra es no metal y que están balanceados. Entonces, típico que les hablé al inicio del curso, la alúmina, aquí está el óxido de berilio, la zirconia, están materiales cercanos a un comportamiento más iónico. Luego tenemos por acá, más arriba, puede tener un poquito los dos, el carburo de boro, el carburo de silicio, el nitruro de aluminio y el nitruro de silicio, que estos son materiales, como vimos en la tabla, de alto punto de fusión. Y en el otro lado es cuando tenemos un compartimento de covalente y metálico. Entonces el metálico por excelencia es el tungsteno, que vieron ustedes, 3410 grados el punto de fusión, pero tenemos otros materiales como está aquí el TiB2, que se utiliza mucho en la parte de fundición para hacer afinación de grano en aleaciones de aluminio, el carburo de vanadio, que le da dureza a los aceros, el nitruro de vanadio, que le da cierta dureza también, el nitruro de tungsteno, el carburo de titanio, que es otro compuesto que se utiliza, que es una naturaleza, una dureza bastante elevada. Bueno, entonces aquí, ahí pueden leer ustedes, yo les voy a subir esta presentación, las estructuras de las propiedades con enlace covalente, típico el diamante, el nitruro de boro, carburo de silicio, dice, por lo general tiene una estructura cristalina, o sea, átomos ordenados, la energía de enlace es muy elevada porque se tienen lo que se llama enlaces de distancia corta, una elevada dureza, son muy estables químicamente, no son atacados o deteriorados por muchos reactivos químicos, presenta poca adherencia y en este caso para lograr eso que les decía, entonces las condiciones para hacer esos recubrimientos son muy críticas, tiene que ser bajo condiciones muy controladas y una de ellas es la estequiometría. Entonces aquí entra en juego mucho la termodinámica de materiales. El otro es el carbono, igual al diamante, ¿verdad? Que en el sentido de que tiene una estructura parecida, es carbón, no es grafito, no es el diamante, sino que es el carbono que tiene una estructura parecida al diamante y se hace bajo condiciones controladas en procesos CVD. Bueno, y entonces aquí para ir terminando esto, vean ustedes más o menos aquí las técnicas que se utilizan para sintetizar o procesar esos materiales. Entonces se empieza con sputtering de corriente alterna, los procesos PVD asistidos con plasma, el CVD asistido con plasma, el policristalino de diamante para obtener el monocristal. Bueno, dentro de esto el láser ya toma un gran campo de importancia y si ahí hablaron los compañeros del famoso carbono, Q-carbon, ¿verdad? No es ni menos que coger el grafito y calentarlo a 3720 grados y tiene una estructura más dura que el diamante y además de eso es un material o ese carbono tiene una estructura magnética. Acuérdense que materiales magnéticos en la naturaleza son hierro, gadolinio, cobalto y níquel. Y resulta que ahora
se descubrió un estado alotrópico del grafito que también es magnético. Entonces esto a futuro, yo no, tal vez no lo voy a ver, pero ustedes que van apenas naciendo al mundo profesional, ahí lo van a vivir. Entonces, un mapeo de lo que encontramos hoy. Entonces, por aquí, glosando el acero muy endurecido, silicio, nitruro de aluminio y el óxido de circonio, creo que este es el amorfo. Luego tenemos más arribita tenemos el boro, el nitruro de silicio cristalino, la alúmina cristalina, el boruro de silicio, por acá el óxido de boro cristalino, el nitruro de titanio, que fue de los primeros, el carburo de boro. Si ustedes se dan cuenta, nitrógeno, carbono, el boro, por ahí estaba también el hidrógeno y hay otro elemento que son los átomos más pequeños, entonces ellos tienden a formar compuestos intersticiales. Todo esto que les estoy hablando es del capítulo 5 del LAMIR que ustedes lo utilizaron en el curso de tecnología de las aleaciones, creo que es. Y por aquí arriba entonces tenemos el nitruro de boro cúbico, y entonces los que están mayor de 38, 40 hacia arriba, a esos se les llaman materiales súper duros. Los que están abajo, pero mayor de 10, materiales duros, materiales súper duros. Y con excelencia aquí la referencia es el titanio. Bueno, resulta que en el 2010 llegaron a una exposición en Europa de materiales duros, ¿verdad? Entonces resulta que un profesor de una universidad del antiguo bloque soviético, ¿verdad? Lo encontró, lo descubrió, se dio cuenta que si se tenía un material duro, ¿verdad? Digámosle así, reforzado con otro material duro, en este caso era nitruro de titanio con partículas de nitruro de silicio, en un valor X que, si no me acuerdo muy bien, era alrededor de 15 o entre 15 y 20, ¿verdad? Venía y crecía esto con una gran dureza. Antes y después de eso, la dureza decae, pero en ese punto presentaba un valor altísimo. Entonces se hizo una especulación de que muchos materiales duros podían tener ese comportamiento y entonces se desvió mucho de la investigación a hacer compuestos de eso, pero al final como que eso no tuvo, eso fue un caso excepcional de reforzamiento, como si fuera esto un material compuesto. Entonces estos son materiales compuestos reforzados con cerámicos, reforzados con cerámicos. Entonces, es una de las expectativas de lo que se quería buscar, era que ojalá estos materiales anduvieran por aquí arriba. Bueno, nada más para ir terminando, ustedes vean aquí los equipos que se utilizan para hacer capas duras a partir de las tecnologías que tenemos hoy. Entonces, una es por implantación iónica, procesos PVD y CVD. Por acá se tendría al nitruro de titanio, que es el producto estrella, por decirlo así, o el recubrimiento estrella. Tenemos aquí arriba el diamante y el diamante parecido el carbono parecido al diamante, que sería con CVD asistido con plasma. Aquí al lado encontramos los procesos de carburación y nitruración tradicionales y la proyección térmica, que es uno de los procesos que se utilizan hoy para hacer deponer capas duras sobre sustratos que se han desgastado.
Bueno, entonces ustedes vean aquí el tiempo de fallo requerido para diferentes materiales. Estos son aceros HSS, aceros súper rápidos o aceros rápidos que se utilizan normalmente como herramientas de corte en procesos de maquinado. Entonces vea, sin nada, esta es la referencia con nitruro de hafnio, nitruro de circonio, carburo de hafnio, carburo de circonio, carburo de titanio y nitruro de titanio. Vean, aumenta más o menos el tiempo de 1,2 a 11,2 la durabilidad de la herramienta en mismas condiciones. Entonces se aumenta de 1,2 hasta 11,4. Todos aumentan, pero significativamente el nitruro de titanio, que fue uno de los primeros recubrimientos que se encontró y que hasta la fecha siguen utilizándose. ¿Preguntas? Bueno, les dejo una pregunta para que ustedes la razonen y investiguen un poco. ¿De qué depende la funcionalidad de un material compuesto? A ver si alguno sabe la respuesta. ¿De qué depende la funcionalidad de un material compuesto? Pregunta de examen, pregunta de quiz, siempre ese se los hago y se los digo de una vez. ¿De qué depende la funcionalidad de un material compuesto? ¿Alguien tiene una idea de qué depende la funcionalidad de un material compuesto? Del reforzante de la matriz. ¿Perdón? Del reforzante de la matriz. Bueno, entre ellos, ¿qué tiene que haber para que sea un material compuesto? Una adherencia entre los materiales para que haya una transmisión de esfuerzos. ¿Una qué? Transmisión de esfuerzos. O de Sí. las fuerzas que están entrando. Sí, esa es la parte de función, pero para que eso se dé, ¿qué tiene que haber entre la matriz y el reforzante? El compañero planteó eso, por ahí anda la respuesta. Entonces, no se les olvide, porque esta es pregunta de quiz, la funcionalidad de un material compuesto depende de la adherencia entre la matriz y el reforzante. Eso es muy importante. Y por lo general, la adherencia no es química, sino que es una adherencia mecánica. Entonces, un compañero la vez pasada habló de por qué los concretos con las fibras de vidrio se reforzaban. Bueno, esta es la respuesta. Entonces, el cemento baña, por decirlo así, humecta a la fibra y entonces hay una adherencia física, no es una adherencia química. Y entonces, como dijo el compañero, entonces la matriz lo que hace es transmitirle al reforzante, sean varillas, sean láminas cortas o largas, lo que se llaman fibras, o las partículas, y ellas son las encargadas de soportar el esfuerzo externo a que está siendo sometido. Esto que les he dicho es la esencia de los materiales compuestos. Entonces,
lo que se busca en todos los materiales compuestos es cómo cumplir primero ese requisito, que haya una adherencia. Si no hay adherencia, cada uno trabaja por su parte. En el momento que haya adherencia, entonces la matriz y el reforzante trabajan como una sola pieza, como un todo, no cada uno por aparte. Y esa es la parte esencial de los materiales compuestos. Con eso en mente, entonces, tener presente de aquí en adelante que muchos de los métodos, y principalmente cuando se hablen aquí de los métodos de reforzamiento en los materiales poliméricos reforzados, por eso es que hay un montón, pero un montón, que ahí lo van a exponer los compañeros, de tecnologías para poder cubrir, para poder dar las condiciones óptimas para que se dé esa adherencia. Si esa adherencia no se da, entonces el material no es un material compuesto, es dos materiales mezclados, por decirlo así, de una manera. Los materiales compuestos no es un invento del hombre, es una copia del hombre. La piel, el pelo, los dientes, los huesos son materiales compuestos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los primeros o los pioneros en materiales compuestos? Copiar eso. La madera es un material compuesto. El bambú es un material compuesto. Entonces, lo que se ha hecho es copiar lo que ya la madre naturaleza a través de millones de años ya desarrolló. Y hoy en día, mucho de la parte de desarrollo de vehículos, sean aviones, carros, bicicletas, aeronaves, todo buscan esos materiales que tienen desde el punto de vista mecánico un gran desempeño y desde el punto de vista del peso son muy livianos. Entonces, cuando se empieza en combustibles o energía que tiene que movilizar a una aeronave, a un vehículo, cualquiera de sus formas, entonces ahí se vuelven materiales estratégicamente importantes. Cada vez hay una tendencia a que no depender tanto de los combustibles fósiles, sino buscar alternativas, qué sé yo. Está la energía solar, por un lado, que se está explotando en diferentes formas, y el otro que se está viendo como una gran alternativa, del cual yo pienso que Costa Rica no va a ser la excepción, es sustituir los combustibles fósiles por el hidrógeno. Ya hay muchos vehículos, carros, por decir así. En Japón, la Toyota tienen carros de celdas de combustible, camiones con celdas de combustible en los países europeos que están tratando de cambiar ese modelo tradicional de usar los derivados del petróleo, y ahí se busca entonces que los materiales compuestos tengan un papel importantísimo en hacer que esas tecnologías sean bastante reales, ¿verdad? Porque muchas veces los materiales metálicos pues tienen su peso y entonces eso demanda cierta energía. Bueno, con eso es una pequeña motivación al tema que vamos a pasar ya el próximo jueves, materiales compuestos. ¿Preguntas? Por el momento no, profe. ¿Perdón? Por el momento no, profe. Por el momento no. Bueno, entonces quedamos por acá y nos veríamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes más. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, luego. profe. Buenas noches. Igualmente.